ejemplo, el varón quiere miccionar, pero al momento de iniciar la micción, caen solo gotas, no es el goteo miccional. O, por ejemplo, no puede iniciar la micción. Esos son síntomas obstructivos. Entonces, como la orina tiene dificultad para salir, se acumula acá, hay un aumento de la contracción del músculo detrusor, porque el músculo detrusor, que es el músculo liso que reviste la vejiga, lo que quiere es que la orina salga, no quiere que pues la orina sobrepase la capacidad de almacenamiento de la vejiga. Entonces, luego de que se produce esta obstrucción, digamos que el músculo detrusor, la vejiga, se irrita por la cantidad de orina que no está saliendo. Entonces, ya cuando hay una afectación del músculo de la vejiga, el músculo detrusor, se producen los llamados síntomas irritativos. ¿Y cuáles son los síntomas irritativos? Los síntomas irritativos serían básicamente el músculo detrusor está hiperactivo, así se le llama, está hiperactivo, está contrayéndose mucho para expulsar la orina. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas irritativos? La nicturia, por ejemplo. El paciente va más veces al baño a orinar en la noche, por las noches. Está también la urgencia, el paciente no puede contener las ganas de orinar. Está así como la señora del dibujito de la izquierda. Y también está la poliaquiuria. Esos son síntomas irritativos. Ok, entonces síntomas obstructivos, síntomas irritativos, ya saben un poquito más o menos de lo fisiopató básico. Y esto es de un HPP. ¿Okay? No es de síndrome miccional aguda, acá me equivoqué en el orden. ¿Cuándo también puede indicar un uroanálisis? Cuando tengo una sospecha de una urolitiasis. La litiasis es básicamente la presencia de un lito o un componente sólido que se puede encontrar en las vías urinarias, ¿no? Desde vejiga, uréteres y el sistema pielo-calicial, ¿cierto? Las cálices menores, cálices mayores, que ustedes ya conocen por anatomía. Entonces, ¿qué síntomas me provoca esta urolitiasis? Estos litos van a erosionar el endotelio de mis vías urinarias, perdón, el epitelio de mis vías urinarias. Entonces, esa erosión, esa rasgadura que genera ese lito sobre la pared de las vías urinarias genera mucho dolor, ¿ok? Puede ser un dolor en la espalda baja, puede ser incluso un dolor que se puede ir hasta la ingle. También puede generar un ¿ok? Por el mismo dolor, por el mismo disconfort, y también puede generar, como ven, disuria, dolor al orinar. Entonces, tengo esos síntomas, el paciente puede que tenga factor de riesgo para hacer una litiasis, por ejemplo, si tiene hiperuricemia, si tiene un consumo elevado de vitamina C, por ejemplo, entre otras enfermedades, si ha tenido infecciones recurrentes, por ejemplo, la infección recurrente por Proteus puede producir cálculos por estos microorganismos, ¿no? Los famosos cálculos de Struvita. Entonces, es muy importante ver la clínica, los factores de riesgo, y eso te puede indicar qué patología puede tener. Ante estos casos de HPV y tu urolitiasis, yo puedo pedir un examen de orina, pero ustedes de repente, si están yendo a los hospitales o si no, pues sabemos que nos llega el informe y nosotros debemos interpretar ese informe del examen de orina. Pero antes de que salga el informe, pues tú debes indicarle al paciente cómo vas a recolectar la orina. Entonces hay 3 métodos para recolectar la orina del paciente. Primero está la micción espontánea. La micción espontánea es básicamente que el paciente orine y colecte su propia orina en 24 horas, ¿no? En estos frasquitos recolectores, y luego lleva su muestra al laboratorio, ¿no? La misma persona. Tú, cuando le dices a tu paciente que va a hacer este procedimiento de recolección de su propia orina, lo que le debes indicar es que debe hacer una limpieza de sus genitales. En hombres vemos acá que se está limpiando
la parte más distal del miembro. Y en las mujeres lo que se debe limpiar son tanto hacia los labios mayores, ¿no? Se debe hacer una limpieza de ambos lados y también hacia el centro. El objetivo de esta limpieza, de esta asepsia, es que se puedan eliminar los microorganismos propios de la microbiota superficial, ¿no? Valga la redundancia, de los genitales, porque lo que queremos en el examen de orina es ver los microorganismos que estén acá adentro, en las vías urinarias. No queremos ver los microorganismos que estén en la piel o en las mucosas, ¿no? Bien. Luego de hacer esa asepsia, pues el paciente va a miccionar y lo que vemos acá es que el primer chorro se va a eliminar. O sea, eso no se va a recolectar. Luego del primer chorro, el paciente pues detiene, se podría decir, espontáneamente la orina y luego se recolecta recién el segundo chorro, ¿no? Como vemos acá tenemos el frasquito. Entonces, ¿qué se recolecta? Se recolecta el llamado chorro medio, ¿no? Bien. Ya. ¿Y por qué se hace esto? Esto se hace porque en el primer chorro lo que ocurre es que las células epiteliales, que normalmente pueden haber pocas células epiteliales en el lumen del tracto urinario, se puedan eliminar y por lo tanto en el segundo chorro yo voy a tener menos de estas células epiteliales. No va a ser una orina más limpia, se podría decir, o más cercana a lo que yo quiero ver, que es cómo se está produciendo la orina o qué componentes exactamente tiene la orina. ¿Okay? No quiero ver cómo se ha contaminado, no quiero ver orina contaminada. ¿Okay? Bien. Entonces, luego está el cateterismo de la vejiga, por ejemplo, con una sonda Foley. Ustedes saben que muchos pacientes en los hospitales tienen su sonda, ¿no? Probablemente porque no pueden movilizarse o son de repente adultos mayores. Entonces, ellos pues no podrán recolectar su propia orina, pero se puede mandar al laboratorio la orina que está en la bolsa colectora. Seguramente ya muchos de ustedes por cursos de clínicas, yo lo llevo en cirugía, han aprendido a colocar una sonda Foley, no es nada difícil, y si lo saben, pues practíquenlo bastante. Y finalmente está la aspiración suprapúbica de la vejiga. Esto, por lo general, se hace en pacientes paralíticos, por ejemplo, o en neonatos, como están viendo acá en la imagen. Y como dice su nombre, es básicamente aspirar con una jeringa la orina que se encuentra en la misma vejiga, ¿no? No necesitas ni una sonda ni que el paciente orine. Por eso es que se hacen en estos pacientitos. Y acá ven, por ejemplo, cómo se está aspirando por encima del pubis, ¿no? La orina que se encuentra directamente en la vejiga. Por eso se llama aspiración suprapúbica de la vejiga. Este método de recolección es ideal porque si tú recolectas o aspiras directamente a la vejiga, pues no vas a tener ningún microorganismo. Me refiero a no vas a tener ningún microorganismo de la misma piel, ¿no? O de la superficie. Es decir, tu muestra no se va a contaminar con microorganismos que están en la piel y que normalmente salen con la orina y la contaminan, ¿no? Por eso es que hay que hacer una correcta asepsia, recolectar el chorro medio, ¿no? Entonces la aspiración suprapúbica se podría decir que es muy buena para tener un diagnóstico más cercano de los componentes de mi orina, pero no se suele usar porque es muy cruenta, ¿no? Como verán acá, se podría decir que es invasiva, es un método invasivo. Bien, entonces no se suele usar. Ahora, una vez que ustedes ya tengan su muestra, independientemente de cualquiera de los tres métodos que hayan usado, el método de la micción espontánea, el cateterismo de la vejiga, la aspiración suprapúbica, esa muestra la deben mandar al laboratorio para que se examine máximo a las 2 horas después de haberlo recolectado.
Es decir, si lo mandas después de 3 horas de estás paseándote con tu frasco o tu paciente se está paseando con su frasco 3 horas, ya la muestra se va a perder. Ok, las células se van a acumular entre sí, van a formar agregados celulares, ya prácticamente tu muestra se va a arruinar. Entonces, si sabes tú que no vas a tener 2 horas para llevarlo al laboratorio, lo que tienes que hacer es refrigerar tu muestra a 4 a 8 grados centígrados. No la refrigeras, la guardas y ahora sí la puedes llevar de repente 5 horas más tarde. Pero si no tienes este método para refrigerar, pues mandarla dentro de las 2 horas. Máximo 2 horas y ya tiene que estar mi muestra en el laboratorio. ¿Cómo sabes que tu muestra está contaminada? Esto ya lo ve el laboratorista. Si tiene heces, si tiene células epiteliales abundantes o si tiene más de 3 gérmenes distintos. Bien. Y luego vamos a la parte del diagnóstico. En la parte del diagnóstico, lo que ustedes deben observar o lo que ustedes deben reconocer es, primero, cómo está físicamente la orina, hacer un análisis físico. Luego, qué componentes químicos tiene la orina y en qué cantidad, o sea, un análisis químico. Y finalmente, en el laboratorio van a observar bajo el microscopio qué componentes microscópicos, valga la redundancia, tiene esta orina. Entonces vamos a comenzar con el análisis físico. El análisis físico se realiza básicamente viendo el aspecto y el color de tu orina. El aspecto se refiere a tu orina está clara, está turbia, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vemos una orina de color amarillo claro, algunos dicen de color ámbar, ¿no? Bien. Entonces acá, por ejemplo, esto sería normal. Y acá a la izquierda tenemos algo patológico. Un aspecto patológico es el aspecto turbio, ¿no? Que indica una mayor concentración de repente de leucocitos, o sea, indica la presencia de más contenido en la orina. Luego, de acuerdo al color, ustedes pueden determinar varias cosas. Por ejemplo, acá veo una orina muy clara. Si veo una orina muy clara, eso me indica que la orina está muy diluida. Eso quiere decir que la orina tiene más líquido que solutos. ¿Qué solutos pueden haber en la orina? Pueden haber células, puede haber glucosa, pueden haber proteínas, o los electrolitos, ¿no? El sodio, el potasio, los mismos solutos están en bajas cantidades y hay más líquido. Más adelante les voy a explicar lo de las proteínas, lo de la glucosa, porque también hay que ver cuáles son los valores normales. Por lo contrario, acá tenemos una orina concentrada. Es decir, acá la cantidad de solutos es mayor que el líquido. Es lo mismo que ocurre cuando uno endulza su bebida, ¿cierto? Si uno le coloca una cucharadita de azúcar, pues se diluye y el agua no toma un color, digamos, marrón, pero si le echas, no sé, 20 cucharadas de azúcar o mucho, pues sí toma un color, ¿cierto? Entonces, más solutos, más concentrado va a estar. Acá, por ejemplo, tenemos una orina colúrica, que es una orina marrón oscura. ¿Alguien me puede decir en qué casos observo una orina colúrica? O sea, ¿qué me indica? ¿Qué componente hay ahí? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa coluria? Ya. Me dicen bilirrubina, hemoglobinuria paroxística nocturna. Muy bien. Cuando yo tengo aumento de la bilirrubina, principalmente la bilirrubina directa, puede ser también cuando hay hemólisis, claro, aumenta la indirecta, aumenta la
la bilirrubina indirecta aumenta la bilirrubina directa, pero principalmente si tengo de cualquier forma bilirrubina directa aumentada, no tengo un gráfico acá, pero ustedes recordarán, a ver si este es el hígado, si esta es la vesícula biliar, conducto cístico, conducto hepático derecho, izquierdo, el hepático común, bueno, en fin. Ya. Si tengo más bilirrubina producida por mi hígado, que es la bilirrubina directa, bueno, ustedes saben que esta bilirrubina se va a almacenar en la vesícula y luego, producto de la acción de la colecistoquinina, pues se va a liberar hacia las vías biliares y se va a encontrar en el intestino. Ustedes saben que las bacterias del intestino se encargan de descomponer la bilirrubina y esta bilirrubina descompuesta se va a ir hacia el riñón. También parte de esta bilirrubina descompuesta se va a ir hacia las heces y justamente esa ya me acordé. La bilirrubina descompuesta que se va hacia las heces se llama esterco bilinógeno. Y la que se va a la orina es la el urobilinógeno. Eso se produce en el intestino por la digestión de las bacterias de la bilirrubina directa, ¿no? Que llega al intestino. El esterco bilinógeno es el que le da el color oscuro a las heces, el color marrón a las heces. Y el urobilinógeno es el que le da un tinte, el tinte amarillento a la orina, ¿ok? Un tinte oscuro. Se produce obviamente diariamente, pero en cantidades normales, y por eso no vemos nuestra orina oscura. Pero un paciente que tiene, por ejemplo, hemoglobinuria paroxística nocturna, como lo mencionó Nicolás, que es una hemólisis, un paciente, por ejemplo, que tiene un aumento de bilirrubina directa en general, tiene aumento del urobilinógeno y por lo tanto tiñe más la orina de color oscuro. Y cuando la orina está oscura, de color marrón oscura, por aumento de la bilirrubina directa, específicamente por el aumento del urobilinógeno, a eso se le llama coluria. Bien. Acá este color oscuro, negruzco de la orina hace referencia a la presencia de melanina, okay, de un melanoma. Ustedes saben que el melanoma es un tumor muy agresivo, puede metastizar incluso a cerebro, pues se puede ir a cerebro, puede metastizar a los pulmones, puede metastizar al hígado, puede metastizar al riñón. Es un tumor muy agresivo y la orina toma un color de negro a café, como están viendo. Estas dos imágenes son sacadas de la orina de un melanoma, un paciente que tiene melanoma. Esta orina que ven acá, que la ven turbia, la ven amarilla y la ven con burbujitas, esto se produce por piuria. La piuria es la presencia de pus en la orina. Y como ustedes saben, recordando conceptos básicos de fisiología o de inmuno, ustedes saben que la pus se produce luego de una gran batalla entre nuestros leucocitos, por ejemplo acá polimorfonucleares, y las bacterias. Así se produce la pus, ¿cierto? Es como una batalla en la que hay personas que pierden, personas que ganan, no sé. Después de una batalla tenemos de todo. Igual acá en el organismo, después de la batalla de leucocitos contra bacterias, tenemos bacterias que pierden, tenemos bacterias muertas, tenemos por ahí otras bacterias que están sobreviviendo aún, tenemos a los neutrófilos también muertos, porque recuerden que luego los neutrófilos, que también tienen función fagocítica, luego de que fagocitan a las bacterias, a los patógenos, los neutrófilos también se mueren, pero llegan más neutrófilos para fagocitar a estos neutrófilos muertos. Y así. Entonces, la acumulación de líquido inflamatorio, de proteínas, del plasma, de bacterias muertas, bacterias vivas, leucocitos, neutrófilos muertos, neutrófilos vivos, a todo eso
que es producto de esa gran guerra, se le conoce como pus. Y nosotros, ¿cómo vemos la pus?